en malas condiciones. Ok, vamos a iniciar con un poquito de lo que es la importancia del concreto en el país. Todos sabemos, los que estamos acá, que la importancia del concreto es muy antigua. Es un elemento que está después del agua en su consumo. No, ya desde el tiempo de Roma antigua se descubrió que si se agregaba ceniza volcánica a la mezcla, podía fraguar debajo del agua. Ya estaban hablando de un adicionado. También descubrieron que el agregar pelo de caballo en el hormigón se escongería menos al fraguar. Y que si le agregaba sangre aumentaría su resistencia. También ya estaban hablando de aditivos. Ahora la tecnología ha cambiado, ha mejorado, pero lo que no ha cambiado en gran parte es la forma, como seguimos haciendo concreto. Y la importancia es que la mayoría de obras y las mejores obras se hacen con este material. Este material que es noble, como le llaman algunas personas, hacen estas maravillosas obras, distintas, en distintos tiempos, distintas formas, edificios, puentes. Acá tenemos una cimentación masiva, igual en otro país. Miren la cantidad de mixers, la cantidad de bombas vaciando un solo elemento. Es una cimentación. Y tenemos así infinidades y infinidades de obras. Pero todo este tipo de obras tienen muchas diferencias, ¿no? Tienen, aparte del diseño estructural, son concretos distintos, tipo de aditivo distintos, y el tipo de cemento son distintos, porque cada proyecto en cada lugar es distinto al otro. Cada uno tiene sus propias características en cuanto a cemento, concreto y aditivo. Especificaciones. Pero tenemos un problema muy grande en el país, en el cual sí quisiera centrarme un poquito, porque es parte de la línea también del Instituto Peruano en poder reducir este porcentaje de la informalidad. Es que todavía seguimos haciendo tecnología del concreto con malas prácticas. Muchos subestimamos a los materiales. Simplemente hacemos concreto, es mezclar ciertos elementos y eso es concreto. Lamentablemente la autoconstrucción en el país está haciendo daño a las grandes ciudades en desarrollo. Y eso también va un poquito para el gobierno, porque la tanta informalidad con las nuevas regularizaciones de licencia de edificación, estas pues hacen unos trámites y ya formalizan su autoconstrucción. Eso sería un tema que hay que ver en el futuro cómo se puede mejorar. Este 70% de las viviendas en el Perú son informales. Eso podríamos ver, no solo en el concreto se ve este tipo de cosas, se ve a nivel global y en las otras partes de la sociedad. En casi todas las cosas se ve este tipo de informalidad, pero en la construcción se ve más. Aquí puse dos fotos, uno de que se hace concreto a pie de obra con una mezcladora, y también puse una plantita de concreto que aparentemente es la solución a este tipo de cosas, pero en el país ha incrementado tanto las concreteras, las cuales son lamentables la forma como hacen concreto. Simplemente tengo la experiencia de haber visitado algunas que entregan a estas personas, entregan a estos maestros, digamos, este concreto para evitarse lateros, evitarse muchas cosas, pero por dentro estas concreteras siguen haciendo lo mismo. Son una gran parte de concreteras que están haciendo un concreto informal, y este concreto llega a esta autoconstrucción. En parte diríamos que no se ha mejorado en nada. O uno piensa que cuando llega un mixer, llega el concreto, entonces definitivamente el concreto es bueno, es mejor, pero no.
Si vamos hasta la misma planta, regresamos hasta el mismo punto, vamos a ver que no hay controles ni del agua ni del agregado. Ha habido muchos casos de este tipo. Yo los he visto en algunos vaciados cuando le sale un bolón de piedra en el, en el mixer, ¿no? Entonces, este tipo de cosas están pasando. Entonces, debemos cambiar nosotros como parte de la ingeniería, debemos hacer algo para que esto cambie. Ya la línea del IPSIP, como también de Pivial, es esto, dar un poco de conocimiento en lo poco que se pueda conocer y tratar de cambiar ese porcentaje. Y creo que con un trabajo arduo de todas las personas vamos a poder cambiarlas. Hay que trabajar en las canteras, hay que trabajar en estas personas, indicándole lo básico de hacer concreto. Cuáles son los problemas y las patologías y los problemas que pueden venir después. Tenemos otra realidad, que el concreto siempre lo solicitamos por resistencia. Todas las personas lo ven por resistencia, le dan muy poca importancia a la durabilidad. El tema, la mayoría no pide, a no ser que sean obras donde haya ingenieros y arquitectos o hay especificaciones claras para un determinado proyecto, entonces sí se pide las especificaciones propias del concreto, el tipo, el agua de cemento, pero en la mayoría no toman en consideración esta relación, en ese 70%. Hablamos de relación agua-cemento, los contenidos de aire, la permeabilidad, si yo quiero un concreto permeable o no permeable, menos permeable o más permeable, el tipo de cemento que necesito para este tipo de concreto, si lo vamos a pedir a una concretera, y si este cemento tiene que tener alguna adición, cuánto es la cuantía máxima que debe tener. Y en temas de durabilidad, que tiene que ser un concreto resistente a cierto tipo de ambiente o cierto tipo de ataque. Estas cosas las obviamos cuando solicitamos un tipo de concreto. Estamos hablando de ese gran grupo de informalidad. Y esto sumado al proceso constructivo, en los cuales la colocación, la compactación y el curado no son bien controlados. No hay una buena práctica en este tipo de cosas. Ahí podemos apreciar, por ejemplo, no sé, unas cangrejeras, la forma de vibrar equivocada, ese concreto que ya está derramado, lo siguen volviendo a echar a la columna cuando ya está en el suelo, ya perdió cierta fluidez, ciertas características propias. Este tipo de cosas suceden y me parece que ustedes lo han visto y en varias partes que estuve del país los he visto y los he podido tomar nota. En el país, desde hace ya un buen tiempo, el tipo de cemento ha cambiado. Antes teníamos la costumbre de estudiar que solo teníamos 5 tipos de cemento, del 1 al 5, y cemento Portland. Y eso lo teníamos claro, pero ahora ya en el mercado ha cambiado tanto este tema que ya tenemos infinidad de tipos en el país, que poco a poco lo vamos a ver. Y lamentablemente al maestro, a las personas que están trabajando directamente con este tipo de cementos, no saben exactamente para qué sirve un tipo de cemento. Hasta ahora cierran con la idiosincrasia de decir, no, el cemento tipo 1. Y el más barato, ese es el mejor. O el más barato, eso lo utilizo. Este tipo de cosas está pasando, por eso es que hoy día vamos a hablar un poco más de cuántos tipos de cemento hay en el Perú y para qué sirve cada una. La idea es que una vez conocido esto, podemos tomar decisiones en obra para ver qué cemento es el que nosotros necesitamos tener, necesitamos cumplir para cierto tipo de obra. Este temita siempre me ha sucedido en todos estos tiempos de estudio, de trabajo, y en varios sitios desde que salí de la universidad. Siempre tuve ese problema de decir, seguimos pensando que el concreto es noble. O sea, hay mucha gente que piensa que es noble porque material noble, no sé quién puso ese nombre, es noble, ¿por qué será tan noble? Porque no se cae. Entonces,
cuando es que no tenemos tal vez un evento sísmico en nuestro país donde no va a haber nuestra realidad. Y seguimos haciendo este tipo de cosas. También esto lo he escuchado. Cuando hablábamos alguna concreta, el concreto hay que estudiarlo, el concreto hay que pedirlo. Pero ¿para qué voy a pedir el concreto si una concretera me lo va a traer? Pero ya como le dije anteriormente, hay concreteras que tienen una muy buena posición en el país, concreteras que cumplen normas, estándares y de calidad y llevan todo un control para atrás. Y hay concreteras y concreteras que la verdad dejan mucho que desear. Personas que se compran su mixer, su planta, y ya empiezan a hacer concreto y lo venden a más barato. Y ya está. Y seguimos creciendo la informalidad. En la universidad he visto, en varias universidades que he dado, he visto que los alumnos conocen más de diseño y menos de concreto. O sea, hay que trabajar también en esas canteras porque los jóvenes son muy buenos, son muy realistas, pero el tema del ETAP, del SAFE, del SAP, qué sé yo, dice, maneja muy bien esos diseños. Pero en temas de concreto, ahí todavía les falta un poco continuar. Esto también lo escuché, algún maestro me lo dijo, tengo 25 años haciendo lo mismo y no ha pasado nada. Estos son, y estoy seguro que la mayoría lo he escuchado. Estas cositas es nuestra realidad. Y esto ya es, maestros en lo que dice, yo no voy a vivir acá. Eso ya es el nivel de, yo los llamo asesinos, ¿no? Porque lo que van a hacer es construir casas, como ellos no van a vivir, no les interesa que venga después. De esos tipos también bastante. Hay muchas normativas que son espejos en el país, de las normativas hechas en otros países. Esto también es importante poder aterrizarlo en el país, aterrizarlo en nuestras condiciones y aterrizarlo con nuestras propias topografía, con nuestro propio clima, con nuestro propio... Sin ir muy lejos, por ejemplo, hay el ACI 305 y el 306 que habla de climas, tanto clima cálido como frío, pero nosotros sabemos que en el país, en la mayoría de las sierras, es híbrido, ¿no? A las 6 de la mañana encontramos menos 5 grados, a las 11 estamos con 18, a las 3 de la tarde estamos con 10, a las 6 de la tarde. Entonces, definitivamente, esto es actualizar a la realidad peruana. Un poquito hablar sobre los concretos y sus componentes, que ustedes lo conocen muy bien. Este es típico, esta es una estructura normal. Esto, por ejemplo, tenemos la estructura que es cemento de 7 a 15%, el aire que está en 0.53%, el agua, agregados. Antes el agregado pues no le daba mucha importancia, era parte del relleno, ahora sí ya se sabe que es un factor importante en el tema de calidad y de durabilidad del concreto. Ya en el concreto también se ve aditivos en poca cantidad y las famosas fibras. Pero de entre todo esto, esta estructura, tenemos que el cemento es el componente básico, que es determinante y puntual e importante para elaborar este concreto. Todo lo que pasa con el cemento le pasa al concreto. Esto, los problemas, las ventajas, las habilidades, las propiedades, todo lo que queremos conseguir en el concreto, tenemos que coger el cemento adecuado. A la par, obviamente, con el aire agua, pero el más importante es el cemento, y eso que ocupa menor cantidad. Y es el que también denomina si es caro o no es caro este concreto. Tenemos que llegar a pensar que el concreto ya es un material que debería reunir estas condiciones por un tema de trazabilidad en el tiempo. Un buen concreto tiene que tener trabajabilidad. Es la forma de transportar, colocar y compactar en el concreto en estado fresco. Tiene que tener forma de procesos que realizarse con cuidado, es la colocación.
para que todo sea homogéneo y esta no sea afectada durante el vaciado. Y algo muy importante que nos estamos olvidando es la durabilidad, la habilidad para resistir la acción del interventor, la vida útil del concreto. La resistencia está clarísima, ¿no? La parte mecánica, la principal del concreto. También es importante que un concreto sea económico, ¿no? Es encontrar la mejor forma, el mejor diseño y la mejor mezcla para que ésta sea más económica, pero de calidad. Y tiene que ser sustentable en el tiempo, ¿no? Que en su ciclo de vida no impacte negativamente sobre el hombre y el entorno ambiental. Ya hay varios estudios que están hablando de concretos reciclados, con aditivos. Hay una empresa que ya está viendo este tema, entonces eso es una gran ayuda para conseguir sostenibilidad en el tiempo. Definitivamente, y que no, es la calidad. El concreto debe satisfacer todo el control de calidad en todo el proceso de fabricación, transporte, colocación, estado fresco y todo un turismo. Calidad de concreto. Este es el concepto que debemos manejar a futuro. El otro tema es que es amigable con el medio ambiente. Como sabemos, las empresas cementeras son una de las empresas más contaminantes del mundo. Entonces, ellos hacen denodados esfuerzos por traer cementos con mejores condiciones de adicionado para no impactar con esta huella de carbono, ¿no? Reducir el CO2 en su etapa de producción. Esto lo vamos a ver poco a poco, donde voy a explicar por qué las cementeras son unas empresas altamente contaminantes. Eso no quiere decir que las empresas peruanas sean contaminantes, no, ya tienen todo un proceso de filtros, de mangas, que reducen este impacto, pero el hecho ya de quemar fósiles para la energía ya le hace también todo este es un proceso de la etapa de producción del concreto básico. La elaboración y entrega de la mezcla es una parte donde viene la selección de los materiales, el diseño de mezcla, el mezclado y el transporte. Son 4 puntos. Dentro de estos puntos se tiene que tener control de calidad. Quienes ven este tema lo ven los que producen el concreto. Tiene su control de calidad. Acá incido bastante en el que hay concreteras que sí cumplen este proceso con controles específicos y de calidad y en base a normas. Y hay otras que simplemente utilizan todo esto, seleccionan el material de diferentes canteras, no hacen un buen diseño. El diseño de mezcla lo tienen de hace 10 días o 15 días de las obras XX y utilizan el mismo patrón. Y hacen el mezclado, a veces con no plantas ni automáticas, sino con plantas de peso, ¿no? Y el transporte, que es un tema muy importante. Hay un transporte que, si bien es cierto, esto debe ser controlado para que llegue a obra cuando realmente lo necesita y cuando realmente lo va a tener que vaciar. No puede llegar antes, no puede llegar después, tiene su tiempo. En cambio hay otros que tienen 2, 3 horas ahí esperando que vacíen. ¿Y qué le hacen para que sea fluido? Agüita. Ese es el clásico en este tipo de cosas. Pero eso también es parte del control de calidad. De ahí viene toda la etapa del proceso constructivo, todo lo que es el colocado, el compactado y el curado. Esto ya recae en las personas, en los contratistas, en las personas que piden el concreto. Hay que tener el colocado, el vibrado, el compactado, el curado es importante. Curado es de 7 días, no es porque a alguien se le ocurrió. Y hay muchos estudios por qué 7 días. Y en este caso vamos a entrar a este mundo del cemento. El cemento es lo que encontramos en la bolsa. En la bolsa de cemento, hay una bolsita en la obra, es un material gris que a veces ni le damos importancia. Le echas agua agregado y endurece, eso es lo que me gusta. Y que sea plomito. Más allá no nos preguntamos en su mayoría de veces.
Entonces, el concepto es que es un material pulverizado que por adición de una cantidad conveniente de agua es capaz de endurecer, tanto como el agua, tanto bajo el agua como el aire. Ese es el concepto básico que te da la norma de 0,60. Ese es el polvillo plomo, que es un aglutinante en realidad, es una goma, es una pasta, ¿no? Este tiene propiedades de adherencia y cohesión y endurece por una reacción química, lo que se llama hidratación, ¿no? ¿Cuál es la importancia del cemento? Va muy ligada con el PBI del país. Entonces, a medida que en la importancia del cemento, por ejemplo, es en el mundo hasta el 2014, la tendencia de la línea es alta, el consumo de cemento es bastante, es impresionante. Y el Perú no se queda atrás. El Perú ha tenido estos picos de producción en millones de toneladas hasta el 2015, cuando se reactivó casi en el 2013 todo el tema de viviendas. Pero ahí tuvimos una caída entre el 2015 al 2017. Hubo unas caídas por problemas internos del país, se paralizaron el boom inmobiliario, hubo varios problemas. Eso afectó un poco el consumo. Pero esto de nuevo solamente se reactivó hasta diciembre del 2009, volvimos a tener más que, que en diciembre del 2018. Estos son cuadros de Asocen, y también menos que noviembre, o sea, era un poco más que va creciendo. ¿Cuál es nuestra realidad ahora? Desde marzo, abril y mayo, las ventas han caído descomunalmente. Las fábricas cerraron sus ventas, su consumo, las obras se paralizaron, las únicas que trabajaron fueron en las minas, pero estas fueron muy puntuales y no generaron mucha venta. Ahora empezamos, ya desde el 15 de junio ya se empezó a empezar a vender nuevamente cemento, a reactivar esta economía, y va, como les digo, va de la mano con el PBI. Esto es importante porque a medida que si hay más cemento, hay más construcción, hay más movimiento económico. Esperemos que estas pandemias o esta pandemia en lo posible lo superemos poco a poco, con mucha responsabilidad, y empecemos a reactivar nuestra economía. Y ahí vamos a ver cómo va el cemento. Entonces, ese es un buen índice para ver cómo estamos creciendo. Como estamos hablando de la realidad en el Perú, este es un temita que quería comentarles, porque en el Perú ha cambiado la forma de ver el cemento. Vamos a hablar de la historia del cemento. Ya desde 1869, o sea, ya hay una partida ahí en el Callao donde decían que había un cemento romano. Eso quería decir que ya se hacía importaciones de este material, ¿no? Richard Ford en 1904 hace un estudio y publica que encuentra un yacimiento de caliza en Atocongo. Ya en 1916 se crea la primera cementera en el Perú, que es la compañía peruana de cemento Portland S.A., que es Cementos Lima, la predecesora, que ahora es Unacen. En esta historia, en 1924 ya se crea la primera planta de cemento, que la llamaron Maravillas. Para entonces la materia prima era transportada desde la cantera de Atocongo, de lo que Michael Ford había ya descubierto. Desde 1924, o sea, ya marcó el primer paso para dejar de importar y empezar a desarrollar la industria del cemento. Ahí empezó realmente el Perú a producir cemento. En 1956 se construye la planta de cemento andina en Tarma, en Condorcocha, y su central hidroeléctrica. Ese mismo año, más o menos en el norte, se crea la Compañía Nacional de Cemento Portland, que es Cemento Pacasmayo,
que inicia en La Libertad. Luego, ese mismo año, en 1956, se crea la fábrica de cemento Yura en Arequipa. Si hasta ahí podemos ver, desde 1956-57, el Perú estaba dividido en tres grandes grupos, lo que era Pacasmayo, lo que era Yura, lo que era en ese caso Cementos Lima y Cemento Andino, en la parte central del país. Luego de casi 50 años, en el 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas, exactamente el 13 de octubre, publica un decreto ya en el cual indica que va a reducir el 12% a 0% los aranceles a un grupo de 365 partidas, entre ellos las partidas de cemento. ¿Eso qué? Ese es el inicio para que se pueda importar cemento a un arancel cero. Y eso es el inicio de nuevo mercado en el mundo cementero. Finalmente, el 15 de enero del 2011, el MEC publica un nuevo decreto. Por ejemplo, al del 2007 hubo muchos inconvenientes, hubo muchos que el grupo peruano nacional interpelaron este tema porque no era una competencia sana. Eso en su momento se habló de eso, pero también hay que ver que la entrada de mayores productos era sano también para el país. Entonces, se hizo toda una guerra de cementeras. Y el 15 de enero del 2011, pues el Ministerio de Economía y Finanzas publica un nuevo decreto ya imponiendo el arancel cero para las partidas de cemento y de clinker. Desde ahí se ve que empiezan a crecer el mercado peruano en cemento. Entra Cemex, inicia en el país con la familia Choi la empresa Cemento Inca, ¿no? También el 2013 entra a jugar ya en el país Cemento Nacional de Mixercom. El 2014 inicia Cuna, Cemento Cuna, que es una empresa de Ibersemen S.A. Está apoyada con Hilderbert Semen de Alemania, quien importa cemento de la empresa china Anhui. El segundo productor mundial para este despacho inicia sus operaciones en Trujillo. Y también entra a tallar Cemento Huari, que importa cemento y lo comercializa en Arequipa. Pero a la par había cementos que ya ingresaban a Perú, como la marca chilena Bio Bio, que exporta cemento a Perú, y la Argos de Colombia, que también desde los 90 ya importaba, pero específicamente a Iquitos, que es la frontera. Vamos a hablar un poquito de fabricación, rapidísima nomás, para ver el proceso de fabricación del cemento. Ahí hay dos etapas, uno es fabricación y hay otros que importan clinker y hacen cemento. Esa es otra etapa que vamos a entender. Bueno, todo empieza en una cantera donde se extrae las materias primas, pasan por una chancadora primaria, donde estas, la gran cantidad de caliza, óxido de calcio, sílice, óxido de aluminio y fierro, bueno, se reduce a su tamaño mínimo de 1,50 m más o menos. Y hay una chancadora secundaria que lo reduce a más o menos 70 centímetros. Y estas son transportadas mediante fajas a un molino de bolas. Este molino de bolas, ya con la receta, diríamos, de las cantidades de las aplicaciones de cemento, sale la harina cruda. Esta harina cruda pasa a un proceso de clinkerización ante un horno horizontal y se quema a unos 1450 grados. Ahí podemos apreciar que las lanzallamas que hacen que haga todo un proceso químico dentro de esta harina cruda y pasa por múltiples fases minerales
y nos da el famoso clinker, ¿no? Como les decía, dentro de esto hay muchas fases de químicas que suceden dentro de este horno, al que le llamamos la clinkerización. De esa clinkerización sale clinker y salen las 4 fases mineralógicas que todo el mundo conocemos, que ha estudiado cemento. Es la pregunta del millón ahí en los exámenes. ¿No? ¿Cuáles son las fases mineralógicas del cemento? Esta, ¿no? C3S, C2S, C3A, C4A. Este es el clinker, esas bolitas negras, que estas si las mueles, llega un momento que si le echas un poquito de agua, se va a endurecer rápido. Hasta ahí es un cemento puro, pero necesita un ingrediente. Este es lo que sucede en las fases mineralógicas dentro del clinker. Es importante porque de acá viene todo lo que uno, si va a solicitar un cemento, tiene que saberlo. Viene la fase de silicato tricálcico, llamado halita, que es el responsable de hidratar y endurecer rápidamente, está entre los 50 y 70%. Viene otro que es el silicato bicálcido, llamado velita, que está entre el 15 y 30%. Hidrata y endurece lentamente, o sea, le apoya al C3S después de los 7 días. Algo así como que el silicato tricálcido agarra los primeros 7 días y después de los 7 días el C2S. El C3A, que es el aluminático tricálcico, llamado celita, es el que libera la gran cantidad de calor durante los primeros días. Él es el que apoya al silicato tricálcico a hacer este tipo de hidratación y endurecimiento. Y el ferroaluminato tetracálcico reduce la temperatura de inclinación. Trabaja como una especie de hidratación rápida, pero no contribuye mucho con la resistencia. Y el tema del aluminato tricálcico es algo así como el mal necesario. Es bueno tenerlo, pero en grandes cantidades es un dolor de cabeza, que ya lo podremos en algún momento ver. Una vez hecho este clinker, se junta con yeso, y este yeso pasa a un molino de bolas, tosificación, en una molienda, y este cemento es cemento puro, cemento Portland puro. Si a este cemento Portland puro le podemos adicionar pozolana, escoria, huma de silicio, cualquier adicionado, ya se convierte en cemento Portland adicionado. La forma de despachar son innumerables. La mayoría la conocemos por bolsas, que un tráiler llevan un promedio de 750 bolsas de cemento de 42.5 kilos. Y la otra forma es a granel en bolsas de big bag de 1.5 toneladas de cemento para pequeñas plantas de concreto. Y las otras son mediante estos camiones donde se lleva cemento a granel un aproximado de 30 toneladas. Las famosas bombonas que le llamamos. Acá viene el tema de normatividad de cemento. Ya, como les comentaba al principio, hay mucha conocimiento de que el cemento solo tiene 5 tipos. Ya en el Perú se produce distintos tipos de cemento. La idea es que los cementos sean más adicionados por un tema medioambiental y tiene múltiples beneficios, que tal vez en otra conferencia podríamos hablarlo detenidamente de los beneficios de los cementos adicionados. El cemento Portland está normado bajo la norma técnica peruana 334.009, que es un espejo de la STMC 150, ¿no? Ellos definen los tipos, las características, los requisitos físicos y químicos del cemento, cómo tiene que ser. Luego el cemento Portland adicionado, bajo la norma peruana de la 334.090, que es el espejo de la STMC 595. Luego viene un cemento por performance o por desempeño, que está en la norma peruana 334.082.
y la americana de la STMC 1157. Entre la diferencia de la Portland y el cemento Portland adicionado, el performance ya no cumple mucho no le limita los requisitos. Simplemente que cumpla el desempeño al cual fue creado. También el cemento blanco y el cemento a pedido. Estos cementos son pocos comunes en el país, pero está la norma si alguien en alguna obra lo proyecta o lo necesita. Como le decía, los cementos Portland es el conformado por el clinker, sumado al yeso, y te da 5 tipos de cemento. Eso es lo que comúnmente conocíamos hasta antes que entren los demás cementos, aunque Yura hacía adicionados. Entonces, el cemento Portland, estas tienen 5 tipos, el tipo 1, el tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. El cemento tipo 1 y el tipo 5 son los que se comercializan en el país. Del 2 al 4, estas no se comercializan en el país. Es muy conocido el tipo 1 y el tipo 5. En los adicionados, estas ya vienen, aparte del clinker y del yeso, viene una adición. Esta adición molida en un molino de bolas te da ya cemento tipo 1S, 1P, 1L, 1T. Ahí te lo vamos a ver. Los cementos por su performance, como les decía, esa ya tiene la norma técnica peruana, por su desempeño. Esta no tiene restricciones en el suministro de adiciones ni en la composición química. Se atiende al cumplimiento de sus propiedades físicas de acuerdo a las aplicaciones específicas que cumpla exactamente a lo que está propuesto. En esto ya empieza a crecer el tipo GU, que es de uso general, el tipo HE, el tipo MS, de moderada resistencia a los sulfatos, el tipo HS, de alta resistencia a los sulfatos, el cemento tipo MH, de moderado calor de hidratación, el cemento tipo H es bajo calor de hidratación. A estas se puede poner la opción R, que es la baja reactividad con agregados álquiles reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que la composición tiene menos sulfato para que no haya esa reacción álquiles reactivos y no pueda generar etringuita al largo proceso y destruya el concreto. Esto es cementos Portland, los 5 tipos. El tipo 1 es de uso general, tiene alto calor de hidratación y tiene un FPM-C rápido, o sea, genera rápidamente resistencia. El tipo 5 tiene alta resistencia a ataques de sulfatos, bajo calor de hidratación y un FPM lento. Dentro de la curva inicia lentamente su proceso. Dentro de los cementos Portland adicionados tenemos el tipo 1P. Esto varía entre el 15 y 40% con la adición de puzolana. Las características tiene bajo calor de hidratación y tiene muchas ventajas el cemento puzolánico. Tiene en realidad los adicionados. Tiene que le llamamos la resistencia residual, que sigue creciendo la curva de la resistencia después de los 28 días. Tenemos el cemento tipo 1PM, que es de uso general, lo único que varía es el porcentaje de puzolana. La anterior era hasta 40% y esta es hasta 15%. Ya se está hablando en algún momento de que ya no haya 1P sino 1PM, sino uno solo. Eso ya está en las normas contempladas. Tenemos el tipo 1S, generada con escoria de altos hornos. Esto el escoria de altos hornos tiene bajo calor de hidratación. Tenemos el 1CO, cemento compuesto con microfilia el calizo, hasta el 30%, tiene bajo calor de hidratación, un F' después de los 28 días. Tiene también otras ventajas este tipo de adicionados porque el adicionado, al ser más fino, tiene la propiedad de ser menos permeable y eso es muy importante para durabilidad. El tipo 1CO, que es un cemento compuesto con microfilia calizo, hasta 30%, tiene la ventaja de bajo calor de hidratación y un F' después de los 28 días.
El tipo 1L con cementos con adiciones de caliza, aplicaciones de albañilería para uso general. Suelen ser muy trabajables, pero esta es la gran diferencia que la mayoría de cementeras las tiene, y los maestros lo confunden porque esto es albañilería y uso general. Eso hay que, poco a poco lo vamos a ver después. Y el tipo 1-3 con cementos con mezclas ternarias, ¿no? Más que un tipo de adición de las mencionadas arriba. O sea, aparte de las demás, algo más que tiene que ser, y es un tipo 1T. A estas adicionados siempre se le ponen algunos sufijos y que deberían estar en las bolsas de cemento, y que en algunas sí las cumplen y otras no, simplemente no se las ve. Si por ejemplo un cemento adicionado tiene estas características, se tiene que tener este sufijo A si tiene con aire incorporado, MH de moderado calor de hidratación, LH de bajo calor de hidratación, el R mitiga la reacción álcali agregado, el MS de moderada resistencia a los sulfatos y el HS de alta resistencia a los sulfatos. Tenemos los cementos por performance. Como les decía, estos cementos no tienen restricciones, pero tienen que cumplir el desempeño al que han sido objeto de su fabricación. El tipo GU es de uso general, comparable con un tipo 1. El tipo HE de alta resistencia inicial, también comparable a un tipo 1. El tipo MS de moderada resistencia a los sulfatos, un tipo 2. El tipo HS de alta resistencia a los sulfatos, un tipo 5. Y el tipo MH de moderado calor de hidratación, y el tipo LH de bajo calor de hidratación. Estos, si ustedes conocen el tema y se pone el tipo, entonces pueden tener la seguridad de poder elegir el cemento adecuado. Si yo quiero vaciar en algún lugar donde tengo demasiado calor, de calor ambiental, y quiero hacer una losa, por ejemplo, un pavimento, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es un cemento de bajo calor de hidratación, para que no me gane el curado. Pero si voy a construir en Ticlio, en zonas de 4.100 metros, 4.100 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas bajísimas, lo que necesito es un cemento con alto calor de hidratación, que me genere rápidamente el F'. Y si voy a trabajar, no sé, frente al mar, necesito uno que sea muy resistente a los sulfatos. Puede ser un tipo 5 o un tipo HS. Se contribuye, porque al ser cementos adicionados, contribuye a mejorar el medio ambiente. La idea de las cementeras en el país es pasar de cemento Portland puro a estos adicionados, porque el general clinker genera mucha contaminación, y hacer un cemento con menos clinker lo hace que hagamos menos contaminación, menos clinker. Entonces la idea principal de las cementeras es esta: tener cementos con especificaciones adicionados, y aparte de eso, que ayudamos al medio ambiente, tenemos múltiples ventajas en lo que es en las propiedades del concreto. Tenemos baja permeabilidad, que ayuda a la durabilidad. Tenemos resistencias residuales, que ayudan también a la durabilidad. Entonces, es importante que el país empiece ya a conocer primero los tipos de cemento, como lo venden en el país, y saber elegir el cemento adecuado para su proyecto. Algo que en su mayoría, dentro de los que hacen las aplicaciones técnicas de los proyectos en los gobiernos regionales, municipales, desconocen un poco de este tema y siempre van con el tipo 1. Y cuando hay un inconveniente de traer ese cemento a determinado lugar, empiezan los problemas, porque ahí empiezan los problemas de todo el tiempo. Tal vez necesitaban uno de baja, moderado de calor y hidratación, pero el contrato fue con tipo 1, la explicación dijo tipo 1, y como todos los ingenieros son abogados, nadie quiere cambiar ese tema, ni nadie quiere cambiar. Entonces ahí vienen los grandes problemas de saber elegir el cemento adecuado.
Es importante esto. Esto incido mucho porque definitivamente en el país ha entrado todo este tipo de cemento. Todos estos tipos están en el mercado. Entonces, pero lo que pasa es que en las bolsas no se ven exactamente esto. Entonces es importante conocerlos. Ahora vamos a pasar a ver justo esos temas, donde antes, hasta lo que decíamos antes de 2007 o 2013, Perú pues estaba dividido casi en tres regiones, una del norte que estaba Pacasmayo, el sur que estaba Yura, y en el centro estaba Cementos Lima y Cemento Andino. Estas por mucho tiempo han sido así como una suerte de división, además por un tema también de flete y todo eso. Así ha sido por mucho tiempo. Estas han sido incorporadas a SOCEM, pero a partir de ya de este arancel que bajó la importación de cementos y el ingreso de nuevas marcas y el nacimiento de nuevas marcas, ya el cemento en el Perú ya no es, primero, ya no son tres empresas, son más empresas. Segundo, ya no son cinco tipos de cemento, son más. Entonces, en base a estos tres normas técnicas peruanas, se ha ido construyendo nuevos tipos de cemento, vendiendo al mercado y más aún dando la oportunidad de poder tener una diversidad de cementos en el país. Esto ayuda bastante para tomar decisiones en determinada obra, pero es importante conocerlas, es importante tener, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Cemento Selva en San Martín, que es parte del grupo de Pacasmayo, en Pacasmayo que inició en La Libertad y ya tiene una nueva planta en Piura. Hilderberg Semen, que está en La Libertad. Tenemos Yura, tenemos Cemex, que ingresó, UNACEN, que es la fusión de Cementos Lima y Cemento Andino, que está en Lima y Junín. También ya uno de los que ya está iniciando fuertemente en este mercado es el Cementos Inca, de la familia Choi. Cemento Nacional, que es parte de Mixerco. También, ¿no? Cemento Huari, Cemento Rumi y Argos, que entra a Loreto por la frontera. Y acá, obviamente, estoy olvidando algunos cementos que están importando como Guamping, me parece. No tengo mucha información. Que yo tratar de buscar es qué normas cumplen, qué normas, cómo es su proceso. No he tenido esa oportunidad, pero estoy en ese proceso, vamos a actualizar esto. Y así hay nuevos cementos que están ingresando en el país, que tal vez acá no las tengo. Y esto es las empresas como Pacasmayo, su portafolio. Entonces, aquí podemos ver que sí, o sea, se sigue teniendo la bolsa de cemento tipo 1. Entonces, es fácil de identificar, y el cemento tipo 5, fácil de identificar. Entonces, la mayoría como ha convivido y ha vivido con estos cementos tipo 1 y el tipo 5, sí, lo tienen claro para qué es su uso, a cuál lo van a proyectar. Y la mayoría de los que hacen las no. Pero también tienen otros cementos, como el que le llaman cemento extraforte, ¿no? Pero en realidad es un cemento 1CO. Si ven en la bolsa, no distingo mucho exactamente el cemento tipo 1CO, ¿no? Que es un cemento adicionado. Luego tiene otro cemento por performance, que le dicen estraturable, que es el tipo HSIR, que también en la bolsa no se puede identificar. Entonces, la mayoría, este es un problema que sería bueno que se mejore para esa gran informalidad de personas que les tiene que llegar la información adecuada. Por ejemplo, cuando dicen extradurable, se van por ese tema, es un marketing en realidad. Y entonces cuando van a buscar algún tipo de cemento, dicen, extradurable. Entonces, no estamos hablando de ninguna norma ni de ningún uso específico. Pero si tú le dices un tipo HS y R, ¿qué quiere decir? Que es un tipo altamente resistente a los sulfatos.
y es R, o sea, comparable con un tipo 5. Entonces, esa parte la tenemos que compartir, trabajar para que la gente lo tenga más que por un denominado nombre determinado. O sea, yo necesito un tipo HS y R. Entonces, eso. Yo tuve la oportunidad de hacer una charla para unos ingenieros en un gobierno regional y hice la pregunta, ¿no? O sea, hagamos, ¿con qué tipo de cemento podemos hacer? ¿Con un antisalitre o con este? Y tuve casi el 70% que me dijo antisalitre. Entonces, estas cosas confunden, pero deberíamos ya empezar para hacer un buen concreto, conocer el cemento, las características. Por ejemplo, acá también tiene cemento Fortimax, que es tipo MS y MH. Tenemos su nuevo que es ultra armado, cemento ultra armado también tipo 1L, que en la bolsa no lo puedo identificar, sí lo dice, con letras pequeñas, y también cemento Mochica, que es de la familia Pacasmayo, y así, tenemos un tipo MS, un tipo GU. Esto es importante conocerlo porque si conocemos este tipo, vamos a saber para qué realmente lo vamos a necesitar. Y ahí puede venir la confusión en tu maestro de agarrar, no sé, un tipo MS para hacer un tipo a una obra que debe tener resistencia alta a los sulfatos. En Yura es una empresa que ya ha adicionado desde que inició. Ellos son expertos en tema de adicionados, ¿no? Porque ellos ya tienen muchos años en este tema. Acá salen con cemento multipropósito, que en realidad es un cemento tipo 1P, y lo dice en la bolsa. O sea, hay que tener, si hay algo que buscar en la bolsa, no hay que buscar el multipropósito, sino hay que buscar qué cemento de qué tipo es y bajo qué norma está estandarizado. Este tiene un cemento antisalitre, que en realidad es un tipo HS, que es alta resistencia a los sulfatos. Tenemos un cemento industrial, que es el tipo HE, ultra resistencia inicial, o sea, de alta resistencia inicial. El HE es eso. Luego tenemos el de albañilería, y acá hay un temita, ¿no? Que dice cemento para acabados. Y eso sí, LH, porque es albañilería, y a veces lo trabajan como estructural algunos maestros por desconocimiento. También en la línea de Yura tenemos el tipo puzolánico GU, con su marca Frontera, y el marca Rumi, cemento tipo 1P. Acá sí lo dice bien claro, cemento tipo 1P, Portland 1P, ¿no? Y acá Frontera Ultra Forte, que es un GU, pero no lo dice en la bolsa. Acá tenemos cementos Inca, que inició, podríamos decir que ya fue el que cambió el mercado peruano, puso buenos tipos de cemento, pero también tenemos eso de cemento Portland tipo 1, eso sí lo conocemos todos, antisalitre, que es el tipo HS, sí lo tiene ahí en la bolsa, el tipo 1CO, el otro es un nombre marketing, pero siempre hay que fijarnos en esto, en la norma, qué norma técnica es y qué tipo es. Cemento Nacional, Cemento Nacional sí tiene en grande el nombre del tipo 1CO, el tipo HS, es un poco, el nombre va un poco más pequeño, ¿no? Y así. Y luego viene súper fuerte, que es cemento tipo 1, pero acá sí vemos, sí se puede notar el tipo de cemento. Y obviamente vamos a entrar a UNACEN, que es la fusión de cemento Lima y cemento andino. Acá sí una membresía especial para UNACEN, porque UNACEN siempre ha considerado sus cementos tipo en todas sus bolsas, ¿no? Pero acá tiene un cemento tipo 1, ¿ya? Ahí están las normas. Cemento Sol, que es tipo 1, tiene el tipo 5 y el tipo adicionado, que es
tipo 1PM. Aquí también ya tiene el cemento tipo HSMH opción R. Ese es el tipo de cemento, pero acá la Andino Ultra. Entonces ahí ya como que están empezando a ver el tema marquetero. Yo recomendaría que sería que sigan en la línea de poner el tipo para poder identificarlo. Tipo de alta resistencia a los sulfatos, compararle a un tipo 5 con mejorado, que es de moderado calor de hidratación, y opción R. Entonces este es un cemento bueno. Después tiene un cemento GU, ¿no? APU, pero no se ve el cemento que diga GU. Este es de uso general. Tenemos el tipo 1P MH opción R, y este es el cemento verde que ahora están trabajando. Esa es la nueva. Dentro de Cemex, que es la empresa que entraba al país, que es una de las grandes fábricas de cemento en el mundo, tiene el tipo 1, al que le llama uso estructural, el tipo GU, que es de uso general, el cemento de albañilería y el cemento tipo 5. Ahí no puedes encontrar la norma técnica peruana ni la norma ASTM, porque no lo dice sus productos, pero es cuestión de analizar y pedir el certificado de calidad para que lo puedan entregar y ver de qué norma es. Pero ya al decirte tipo 1, ya nosotros sabemos de qué norma es. Le he puesto en rojo para que se pueda visualizar esa parte, ¿no? Esto es, también trabajan con la norma europea, me parece. Otras marcas de cemento, el cemento premium de Wari, que es un cemento Portland tipo 1, y también un cemento tipo 1P. El cemento Portland, este es el que decía el WP, que se ha puesto cemento Portland tipo 1 y ha puesto la norma técnica peruana 334.009, que la verdad he buscado información y es un tema que hablar con la gente que normaliza, a ver si realmente pues todos estos cementos cumplen estas normativas. Deben tener una especie de sello. Y cemento cuna, que es un cemento tipo 1. Lo dice en su... Vamos a pasar a la parte final y rápida, porque creo que se están un poquito, me imagino que se deben estar un poco cansaditos, pero era importante poder hablar de este tema del cemento porque es parte de conocer, es parte de entender el cemento, de entender todos estos beneficios, pero pedirlo de esa forma, como realmente tiene que ser, no de la forma como se tiene en la bolsa. El otro tema y puntual es qué va a pasar ahora en el problema COVID con este tipo de cemento. Acá sí tenemos un gran problema. Esta pandemia, aparte que nos trae tantas enseñanzas, nos trae muchos problemas, muchos hermanos fallecidos, muchos hermanos en una situación difícil. También en el tema de las obras, en la mayoría, supongo que en algunas vamos a tener este problema de que cuando se dio, fue un domingo, me acuerdo, habló el presidente y dijo, ¿sabe qué, señores? A partir de las 12:12 se acabó, cuarentena total. Al día siguiente era bien difícil que tú vayas a tu obra. Entonces, estoy por seguro que los que dejaron el sábado cemento sin poder cubrirlo, o deberían estar en problemas. Y hablo de esos sitios donde tenga bastante cantidad de cemento. O sea, donde ya, qué sé yo, 200, 300, 400 bolsas puestas ahí, que ahorita cuando regresen van a tener un sinfín de preguntas y consultas. Ya, ¿qué hacemos con este cemento? Es un problema latente porque va a venir el problema de va a haber un problema contractual, diría yo, porque la supervisión va a llegar a un momento en el que va a decir, oye, ¿utilizo? No utilizo. Y si lo utilizo, ¿cómo lo utilizo? Puede haber
algo que dice, ¿sabe qué? No lo utilices, deséchalo, no sirve. Y ahí vienen los problemas contractuales y qué hacer con ese cemento. Bueno, para eso tengo una experiencia de algún sitio que he visto y he querido tocar dos temas con el permiso del ingeniero. A esto, ¿qué hacemos con este cemento después de pasado este tiempo? Un segundo, por favor, un segundo. ¿Aló, me escuchan? Sí, ingeniero, se le escucha. Ok, ahora sí, tengo un problema con el audio. Ok. Entonces, como les decía, acá el tema va porque vamos a encontrar muchos problemas ahora de llegada a obra. Pero vamos a repasar un poquito qué dice la norma E060 sobre almacenamiento de materiales. Dice que el material cementante y los agregados deben almacenarse de tal manera que se prevenga su deterioro o la introducción de materias extrañas. Ningún material que se haya deteriorado o contaminado debe utilizarse en la elaboración del concreto. Este puntito es importante. Ningún material que se haya deteriorado o contaminado debe utilizarse en la elaboración del concreto. Esto es determinante. Para el almacenamiento del cemento se adoptarán las siguientes precauciones. No se aceptará en obras bolsas de cemento cuyas envolturas estén deterioradas o perforadas. El cemento en bolsa se almacenará en un lugar techado, fresco, libre de humedad, sin contacto con el suelo. Se almacenará en las pilas hasta 10 bolsas. El tema va acá, que el reglamento, que no se pensó y nadie pensó en qué iba a pasar con este tema de la pandemia. Para el cemento a granel se almacenará en silos metálicos cuyas características deberán impedir el ingreso de humedad. Eso sí es importante también porque hay muchas concreteras que han estado haciendo obras en varios proyectos y estas han sido, todos los silos están llenos y de pronto tuvieron que ya retirarse del proyecto por esta cuarentena. Entonces este cemento también es sensible para ser analizado. La norma técnica peruana de la 334009 habla del almacenamiento que debe ser almacenado de forma tal que permita un fácil acceso para una apropiada inspección, identificación de cada cargamento. Entonces, esto es lo que dice y también tienen que ser protegidas de las condiciones climáticas como la humedad para minimizar el deterioro por almacenamiento. Esto está clarísimo en el sentido de que sabemos qué estará pasando. ¿Qué nos encontraremos? Hay un temita también que habla de condiciones de recepción, que es bueno analizarlo, porque ya me pasó alguna vez que el cemento estaba guardado por buen tiempo y la única opción era de que se haga por 3 meses, completar todos los ensayos bajo una norma, ¿no? Pero esto no es representativo. No se pudo llevar a cabo este tipo de cosas porque ya el cemento ya había salido de la fábrica, ya tenía un análisis y no era representativo porque eran como 5.000 bolsas, una cosa así. Entonces, agarrar 2, 3 bolsas para 5.000 era bien difícil. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar esto, ¿sí? Entonces, unos cementos bien almacenados, tal vez bien cubiertos,
los que sí realmente han cumplido con su pero de todas maneras de acá a 3 meses y medio que ha pasado, habrá que ver ese cemento. Encontraremos otras que tal vez algunas bolsas abiertas o bajo parihuelas o bajo el suelo. Acá todavía están dentro de lo que es un almacenado, podríamos decir casi correcto, o bien podemos ver este tipo de cosas también, que ya se han apilado más de 10, que se habrá compactado el cemento que está abajo, ¿no? ¿Y qué vamos a llegar a encontrar? Este tipo de cosas. El cemento roto, bolsas deterioradas, también vamos a encontrar grumos, ¿no? Y los compactados. Acá podemos ver de un videito de YouTube que pude observar algunos puntos, los llamados grumos, ¿no? Este cemento ya es al que le llamamos hidratado. Esto es lo que vamos a encontrar. Y esto es lo peor que podríamos encontrar en nuestra obra. Esto es lo peor que podríamos encontrar. Ya esto ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué problema nos va a traer? Problema de decisión, diría yo. ¿Qué hacemos con este cemento? Hay culpabilidad, creo que mínima, porque este tema ha sido de la noche a la mañana. Es tema de costos, eso también es un factor importante. ¿Quién asume los riesgos de estos costos? Si el contrato está claro, definitivamente el contratista lo va a tener que asumir. ¿Cómo pedir? Hay que analizar el contrato primero para ver cómo se ha determinado este tipo de cosas, al que le llaman por fuerza mayor, y no creo que esté estipulado este tipo de COVID. Entonces, para este evento voy a tomar algunas experiencias y vamos a analizar un poco. Por ejemplo, primero hay que hablar qué es grumo, ¿no? Los grumos, todo cemento que está sometido al medio ambiente, definitivamente va a sufrir consecuencias en los procesos de hidratación y carbonatación. La velocidad de esta formación de grumos va a estar directamente relacionada por la composición del aire, las condiciones meteorológicas, humedades, temperaturas, velocidades, presiones, ¿no? Y, por ejemplo, va a generar cambios físicos y químicos que va a sufrir el cemento almacenado, ya sea en buenas condiciones o en malas condiciones, ¿no? Los cambios de sus propiedades se pueden ser hidratado y compactado. Los grumos se pueden dar en 2 etapas, pero el grumo en sí ya es el proceso de hidratación, que luego es carbonatación. Esto es irreversible. Ya es un tema que ya el cemento hidrató, ya los silicatos hicieron su trabajo químico, entonces volver a la normalidad, ese cemento no es factible. Pero hay otro que le llamamos comúnmente compactación, que no genera grumos en realidad, pero sí genera pequeñas bolas, que por el propio peso y estar al lado del piso o mal almacenado, genera pues este tipo de grumos, pero estas son difíciles de identificar cuando empiezas con la mano a deshacerlas. Entonces este cemento todavía se puede utilizar, pero ya ha sido afectado alguna de sus propiedades físicas y mecánicas, ¿no? Entonces, la formación de grumos es un proceso físico-químico irreversible, como podemos ver, ¿no? Entonces, esto es los grumos. Para eso, conozco al ingeniero Miguel Quispe, el ingeniero Leonardo Jara, el ingeniero Jorge Aranda, hicieron un informe para un coloquio del cemento ya hace mucho tiempo, que era la variación de las propiedades del cemento Portland tipo 1, almacenado en condiciones no favorables durante largos periodos de tiempo. Este informe también pude observar una tesis de los ingenieros, ahora Diego Cana Colqui, Saúl Quispe Treyes,
donde habla análisis de las propiedades mecánicas del concreto aplicado al cemento Portland tipo 1P, almacenado en condiciones no favorables durante los meses más húmedos en la ciudad de Arequipa. Y tenemos una experiencia que hicimos con el Instituto Peruano de Cemento y Concreto, con un problema en Pucallpa, con una empresa en la cual tenían 5.000 bolsas que por un tema de mal almacenamiento, pero tenían que trasladarlo con bote más de 5 horas a la obra para hacer una torre, una antena. Estas habían presentado grumos. Entonces eran 5.000 bolsas que afectaba al proyecto. O sea, tenía que sí o sí ver la forma de cómo recuperar o ver la forma de cómo eliminar. La supervisión había dicho, definitivamente hay que buscarle una solución. Entonces, de ahí va el tema. Si nos regimos un poco con las normas, que son estos, ya se hubiera eliminado 5.006 bolsas. Y traer otras 5.000 bolsas después de 5 horas de viaje con bote al punto era una cosa inaccesible, una cosa que iba a perjudicar al proyecto, a los avances y a todo el tema. Entonces se analizó que realmente si el producto o el proyecto y la obra eran de envergadura, eran todas esas cosas que hay que analizar. Entonces, estos tres temas las quiero ahorita conversar, son amplias, para darnos una idea nomás qué sucede con este tipo, que en realidad que les ayude a tomar una decisión cuando encuentren en sus obras este tipo de problemas, ¿no? El resumen, por ejemplo, del objetivo de este trabajo del ingeniero Aranda, del ingeniero Quispe y del ingeniero Lajara, del Departamento Químico de Cemento Andino, era estudiar la variación de las características y propiedades de cemento Portland tipo 1. Estas habían sido almacenadas por 9 meses en Atevitarte, en Lima, ¿no? Y estas en condiciones no favorables. Eso era lo que querían obtener. Querían saber si el producto se encontraba en condiciones para ser utilizado con esa garantía adecuada después de 9 meses. Entonces tomaron unas variables, consideraron primero las muestras. Las muestras las sacaron de una molienda de bolas de circuito cerrado, es un tipo de molienda, y el otro tipo de prensa de rodillo circuito cerrado. O sea, 2 formas de molienda. Sacaron esos. Y también hicieron con 2 tipos de envase, con 3 tipos de envase, las bolsas, la que llamamos. 2 que eran de caretas similares, o sea, 3 pliegos de papel normal, las que normalmente se usaban hace mucho tiempo, y una que tenía una lámina de polipropileno, o sea, de plástico. Entonces, estas las denominamos bolsa 1, bolsa 2, bolsa 3. Entonces, esas fueron las que ellos almacenaron y empezaron a analizar el cemento, porque una es de cemento, el otro de concreto. Tengo ahí la diferencia. Pérdida por emisión, retenido sobre 1 milímetro para ver los grumos, porcentaje de grumos. Y el otro es la resistencia. Dentro de sus resultados que obtuvieron, y estos vieron que la formación de grumos, si bien en la bolsa 1 y la bolsa 2, que tenían 3 papel de 3 pliegos, los grumos a los 3, 6, 9 meses crecía, de 14, 30 hasta 34%. En la bolsa 1, 34% a los 9 meses, en la bolsa 2, 36% de grumos. Pero el que tenía polipropileno, la bolsa 3, tenía 1.4%. Y esto es similar con la muestra del molino de bolas. Y de la prensa de rodillos, tenían a los 9 meses en la bolsa 1 47.5%, 51.98% y 2.10%. Acá podemos apreciar que ya la bolsa de propileno tuvo mejores condiciones. En cuanto al almacenamiento y la resistencia a la compresión, hicieron del cemento en lo que es de molino de bolas, en el tipo de bolsa número 1,
se dan cuenta que la resistencia a los 9 meses y con grumos va en caída. Esto es lo que dice al menos su cuadro, lo que han analizado. A los 7 días, a los 28 días, va reduciendo la resistencia. El de la bolsa 2 tiene las mismas características. La reducción de sus controles en 3, 6, 9 meses va reduciendo. De la bolsa 3, que es la que tenía propropileno, si bien los 9 meses se mantienen algo, pero también la presencia de algunos grumos ya hace que cambie las características físicas. Esto es de la prensa de rodillos, tiene casi las mismas características que la anterior. Entonces, ¿qué concluye? Concluye que la formación de grumos en el cemento embolsado alcanzó mayores valores, o sea, en los 3 pliegos tenían entre 34 y 50%, y el que tenía la bolsa cubierta de polipropileno, 1.4 a 2.1. Al cabo del 9º mes de almacenamiento, asimismo se determinó mayor formación de grumos en las muestras de cemento producidas como molino de prensa de rodillos. Esto lo hizo en cementos. ¿Ya? La formación de grumos durante el periodo de almacenamiento afecta fundamentalmente su resistencia. Esto quiero que más o menos lo vean. En el cemento, así esté almacenado y estos grumos van a afectar la resistencia de estos grumos, ¿no? En los molinos de bola, ya no tanto si las molinas de bolas, uno más que otras de los rodillas, pero sí afecta, lo que quiero ver es que se afecta indudablemente a la resistencia. Cuando separas, ¿no? El cemento fino presenta niveles de resistencia de 3,20 mayores a los estipulados. Esto por la norma durante todo el estudio, pero este es un tamizado que hicieron, cambiaron los diseños. En el cemento en bolsa con cubierta de propileno, como consecuencia de su bajo contenido de grumos, presenta mínima reducción. O sea, esto es lo que les decía. Si no tiene mucha cubierta, la resistencia cae. Pero si lo cubres, de una u otra forma, las características físico-químicas del cemento se mantienen. No se mantienen, pero bajan, reducen en parte. Pero a la larga, la resistencia se ve afectada. Y el análisis que hizo estos ingenieros, Orlando Cano y Saúl Quispe, ya hicieron al concreto con cemento tipo 1P. El otro lo hicieron con cemento tipo 1. Este es un cemento adicionado. Su objetivo era ver cómo se comportaban las propiedades mecánicas del concreto y del mortero. O sea, hicieron un mortero, hicieron un concreto de cemento. Hicieron concreto y lo guardaron en las condiciones durante 6 meses. Cada 6 meses hicieron concreto con bolsas. Entonces, uno de los resultados que encontraron era similar a la anterior, que también el tiempo de almacenamiento, si era el cemento bien almacenado, su porcentaje de grumos iba en crecida. Acá podemos apreciar este es un momento. Este es un cuadro en el que ellos hacen, llegan a la conclusión, donde podemos apreciar que la evolución del aumento del porcentaje de grumos, ¿sí? Tal vez en el 1, 2, hasta los 2 meses es ínfimo, menos de 1 en realidad, es muy poco. Pero ya el cemento bien almacenado presenta pocos grumos, pero el cemento mal almacenado se aprecia cómo va creciendo la formación de grumos. A los 6 meses ya llega a un porcentaje de 3.515 aproximadamente, ¿no? Igual acá. En el análisis de la resistencia a la compresión, esto hicieron para mortero de cemento, y se puede apreciar que en el concreto fresco es el celestito, ¿no? La resistencia a la compresión está muy bien, pero a los 6 meses va reduciendo. A los 2, 3, 4, 5 se va reduciendo la resistencia. Igual que el anterior, se quiere decir que a más tiempo almacenado la bolsa, las resistencias se ven afectadas. A los concretos que hizo, le pasó lo mismo similar.
A la compresión de concreto bien almacenado, igual. Las resistencias varían, bajan a los 6 meses. Y mal almacenado, de la misma forma. Estos cuadros indican pues que también los grumos y el almacenamiento, ya sea bien o mal, afectan directamente a la resistencia. Los grumos se presentan a medida que el tiempo se va almacenando. A los 6 meses ya se tenía mayor cantidad de grumos. La resistencia, como les decía, de los morteros disminuye al tiempo del almacenamiento. Eso se concluye. Ya se tiene en parte dos análisis que están llegando a la misma conclusión. La resistencia a la compresión de los probetas de concreto disminuye proporcionalmente al tiempo y condición de almacenamiento. Igual. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos dos trabajos? Que a medida que los cementos ya sean bien almacenados, mal almacenados, directamente afecta a la resistencia a las propiedades mecánicas, en este caso del cemento y del concreto. En una mayor proporción por la exposición a la que está adecuada. Esto es un trabajo que hicimos de optimización del diseño de mezcla. Como les comentaba, esto lo hicimos en el Instituto Peruano del Cemento y Concreto con el técnico Antonio Moro, un técnico muy reconocido, muy conocedor de este tipo de cosas. Entonces la idea era, ¿qué hacemos con ese cemento que presenta grumos en este proyecto? Entonces teníamos varias opciones. Nosotros supervisamos estas bolsas y sí, todas tenían grumos por su mal almacenamiento, por la forma de cómo, también por las condiciones que estaban en Pucallpa a 5 horas. Aún no me acuerdo el sitio cómo se llamaba, pero ahí está en el informe. Este lugar era bien difícil de acceso. Entonces, las bases que se tenía que hacer no eran de gran envergadura, en realidad no se especificaba mucho. Habían hecho un diseño para 280, entonces, y eso es lo que buscamos. Entonces, con el análisis en el instituto llegamos a la conclusión de realizar 3 diseños, porque lo que queríamos buscar era que si cumplían las resistencias. El cemento era Inca, Portland tipo 1. Entonces, optimizamos 3 diseños. Uno que llamamos cemento fino zarandeado, la cual consistía de todas las bolsas de cemento, zarandear con una malla número 4, que considerando que los pequeños grupos serán convertidos en pasta debido a la adición. Ahí lo poníamos a este diseño como que si bien los grumos ya es irreversible, entraban como parte de agregado, ¿no? Y después hicimos un diseño 2, que le llamamos cemento global molido y zarandeado. Entonces todo lo que podíamos moler, podíamos hacer de toda esa bolsa de cemento. Y igual teníamos que dosificar con los insumos aprobados, teníamos que mezclarlo, zarandearlo, pasarlo con una número 4, pero acá había un detalle que teníamos que adicionarle al diseño 20% más del material cementante, justamente por el porcentaje que se había perdido en el tiempo. Y el diseño 3, que era el cemento global aditivado, que le llamábamos, el que consistía en optimizar todo, pero usando la tecnología de los aditivos. En este caso usamos Cicaplast y Plastimen, con lo que obtenemos una mezcla homogénea, ¿ya? Y esto lo empezamos a realizar in situ. Acá están los diseños para un 210, pero ya nosotros nos proyectábamos un 280 con Cicaplast y bueno, en este caso no se usaba aditivo, sino se hacía con el fino zarandeado, solo el cemento zarandeado. El otro era el cemento global, el zarandeado más lo molido que se podía utilizar, tampoco usábamos aditivo. Y
El otro que fue con aditivo, ¿no? Ingresamos Cicaplas y Plastimen en cierta dosificación. Y estas, acá podemos ver las fotos. Estos son los cementos que encontramos en campo, los agregados. Hicimos la revisión del cemento, zarandeamos, chancamos en algunos casos, para ver exactamente si con este cemento podíamos llegar a una resistencia adecuada. ¿Cuál sería la más óptima? Bueno, con el personal hicimos los ensayos, todos los ensayos normalizados de concreto fresco, sacamos especímenes y estas las rompimos. Y estos fueron los resultados que tuvimos. Lo que era cemento fino zarandeado, a los 3 días ya teníamos 75%. Y a los 7 días teníamos 115%. O sea, habíamos cumplido casi con el fino zarandeado. Luego el global molido y zarandeado con 20% más de material cementante. O sea, ya cambia la relación. Ya teníamos a los 3 días 87% y a los 7 días 139%. Optimizamos estos antes de perder todo, o sea, hay que entenderlo. Y el que nos dio mejor características era con el aditivado. Este aditivado ya nos dio, por ejemplo, a los 3 días 94%, perdón. Entonces, y 150% a los 28, a los 7 días. Esto nos dio una proyección como necesitábamos. Ustedes dirán, ¿por qué no a los 28 días? Porque necesitábamos que estos, a los 7 días, deberíamos tener ya urgente una data para que se pueda tomar decisiones en campo de eliminar o de utilizar. Esto fue lo más rápido que hicimos. Entonces llegamos a la conclusión, y acá lo podemos cerrar con que a los 7 días teníamos 241, de un 210, 293 y un 310 con aditiva. Como ellos necesitaban un 210, un 280, ya tenían una base para poder. Entonces, así se pudo recuperar en parte este cemento. No digo que con esto se va mejorar todas las condiciones, porque cada proyecto es diferente, cada condición es diferente, se necesita un análisis particular y una solución particular. Pero les comparto esto es lo que hicimos, que pudimos lograr que cierta cantidad de bolsas sean recuperadas, porque entendamos que los grumos ya son irreversibles, que se puede zarandear, pero hay esa parte que todavía no ha sido cemento hidratado que se puede utilizar, que si bien baja sus características físico-químicas, pero se puede optimizar, ya sea para utilizar en otros concretos de menor resistencia y para tomar una decisión de no eliminar totalmente. Y si queremos recuperar, ver las zonas, no hay mucho estudio de esto, no hay mucha gente que haga este tipo de estudios, entonces porque la bibliografía no es muy buena. Esto está en proceso de mejorar, en proceso de ver, pero esta es una gran oportunidad del post-COVID, donde iniciemos, busquemos, analicemos estos productos, trabajemos en qué se puede recuperar en base a esto. En internet lo pueden buscar, si en algún momento me pueden escribir, les puedo pasar la información para que puedan, recuperar y conversar con la supervisión, ver la forma de cómo recuperar estas bolsas que si han sido mal almacenadas, bueno, no se tiene nada que ver, pero si han sido bien almacenadas, si es una gran cantidad, se puede tomar alguna decisión y no ser tan drástico como la norma lo cierra, en el sentido de que no, ya no se utilice. Veamos, les recomiendo bastante que vean este tipo de oportunidad para hacer investigaciones, oportunidad para hacer nuevos avances. Se tiene información del ingeniero El Quispe, algunas tesis. Entonces, sí hay información antigua, pero no creo que esté actualizada. Pero esta es la oportunidad de poder hacer nuevos estudios, nuevos ensayos.
con esto, por favor, le daría muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar en estos momentos. Disculpen el tiempo que me haya tomado, pero les estoy muy agradecido. Bien, amigos, agradecemos la brillante conferencia del ingeniero Mauro Taza. Se ha explayado bastante, ingeniero, pero muy interesante su conferencia. Vamos a invitar a los participantes a formular sus preguntas mediante el sistema del chat. Muchas gracias, señora Matilde. Pero igual, yo les comparto cualquier consulta que le hagan llegar a usted también y me las pasa y con gusto le podemos estar respondiendo las preguntas, consultas. Lo importante es que si están en el tema de ver este tipo de cosas, sería bueno que hagan algo por recuperar eso, ¿no? Pero en base a ensayos y en base a temas. Sí, muy interesante su conferencia, ingeniero. Quiero hacer llegar mis saludos, aprovecho a distancia a los amigos de Arequipa, al señor y a su esposa, al señor Pedro Panta, que está con nosotros desde un principio hasta el final en todo nuestro ciclo de conferencias. A Trujillo, el ingeniero Iván Vázquez, que nos acompaña, al ingeniero Juan Macías, y entre otros ingenieros que están con nosotros en el ciclo de conferencias. Ahí procedamos a las preguntas, ingeniero, ya los tiene en el chat. Bueno, a ver. Dice Wilmer, ¿cuál es el periodo de utilidad del cemento después de que sale de fábrica? Como le decía, el cemento no tiene fecha de caducidad, pero lo más recomendable es que dentro de los 3 meses se utilice. Como ya hemos podido ver, es interesante que se utilice el cemento dentro de los 3 meses, porque ya hay estudios en que las propiedades no cambian mucho. Pero ya es más tiempo, es bueno hacer un reensayo o un rediseño de este cemento, ¿no? Ya pierde en algo las características físicas y químicas, ¿no? Eso no es, ya se está hablando de que en algún momento se va a poner fecha de vencimiento, pero en base, supongo, a análisis. Entonces, lo más recomendable es que apilemos no más de 10 bolsas, bajo condiciones claras. El cemento es un material muy rápido de malograrse. Si cumplimos todas estas condiciones, yo creo que podemos seguir reutilizando. ¿Qué más? No, muy importante el almacenamiento. El almacenamiento es lo más importante. Acá hay una de Luis Pereira que dice, ¿hay una manera de sustentar legalmente y técnicamente al supervisor para reutilizar el cemento? Como te comentaba, Luis, muy buena, esto va a ser controversial porque ¿qué te digo? Está de por medio el contrato. ¿Qué dice primero el contrato? Y el supervisor se va a basar mucho en el contrato. Pero es importante decirle, ¿sabes qué? Hay estudios de que esto se puede utilizar, tal vez no para un 210, pero sí tal vez con 175. O optimizar diseños con ese cemento y sustentar técnicamente con diseños de que sí, pues, puedes lograr la resistencia adecuada. Y si no tiene mayores especificaciones técnicas, estas, a su vez, van a hacer que tengas un sustento muy directo de lo que se va a hacer, ¿no? El diseño, más que nada, ¿verdad? Están los ensayos, eso lo puedes sustentar. Esa es la parte legal, diría yo. Pero es muy importante que el supervisor también lo entienda y lo pueda hacer, ¿no? Eso es definitivamente, se tiene que conversar mucho y que el supervisor sea abierto a estas posibilidades de hacer nuevas optimizaciones. Y la idea no es eliminar el cemento porque no. Bueno, acá los cementos con grumos utilizando aditivos plastificantes se puede reducir la patología del concreto.
Mira, las patologías del concreto se dan por distintos motivos. Uno de ellos es la colocación, uno de ellos es el diseño, la homogeneidad, el tipo de cemento que vas a utilizar, no sé si es el adecuado a la obra adecuada, ¿no? Los aditivos, hay infinidad de aditivos, no solo los plastificantes te dan fluidez, pero hay distintos aditivos con los que tú puedes consultar a los especialistas de aditivos, decirle, sabes que yo quiero para determinada patología, qué aditivo me puedas recomendar. O sea, hay infinidades. Ellos te pueden recomendar una para determinado específico, para que específica obra, ¿no? No necesariamente los plastificantes te van a reducir las patologías, te van a reducir en algo, pero cada patología es como que cada enfermedad tiene su propio tratamiento. Bueno, ya no. Muy bueno, agradezco las preguntas. Cuando quieran, de verdad, escriban a la ingeniera a la página Privial y me la pasan y nosotros podemos estar apoyándole en todo. Les invito también a ver el Instituto Peruano del Cemento y del Concreto para que sean miembros y podamos compartir el conocimiento. Lo que queremos en realidad, y creo que la línea de Pivial también es compartir conocimiento, abiertos a todo lo que se pueda, con buenas prácticas para que el país cambie en algo. Esta informalidad que es la que estamos viviendo. Muchísimas gracias, ingeniera Matilde. Gracias a todos por su participación. Creo que, ingeniera Matilde. Felicitaciones, ingeniero. Muchas gracias por su valioso apoyo a la comunidad estudiantil, a todos los profesionales que hemos logrado pasar esta conferencia. Bueno, ingeniero, agradecemos su participación y a los asistentes invitarlos para el día de mañana. El día de mañana, de 7 a 8, vamos a proyectar una conferencia muy interesante. Se trata de las instalaciones eléctricas en edificaciones, ¿no? A solicitud de algunos técnicos que nos han pedido. Y bueno, la especialidad va también para los profesionales y el público interesado, ¿no? El ingreso es libre, pueden escuchar la conferencia el día de mañana de 7 a 8. Nuestro expositor se ha reincorporado al trabajo y nos ha solicitado que sea en esta hora para que puedan escucharlo su conferencia el día de mañana, ¿no? De instalaciones eléctricas sanitarias. Esta es una conferencia opcional que está fuera del ciclo de conferencias. Nosotros ya con el ciclo de conferencias de pavimento rígido y flexible estaríamos ya el día 7, el día martes, donde ya nos tocaría hablar sobre el pavimento flexible. Bien, amigos, muchas gracias a todos y a cuidarse. Gracias. Hasta el día de mañana.